Alguien te prometió algo específico, riqueza prometida. Prometía absoluta seguridad financiera. Prometió una solución mágica. Prometió transformación. Creíste sinceramente. Invertiste tu dinero. Seguiste la promesa fielmente. Esperaste pacientemente. Lo perdiste todo. Milton Friedman pasó toda su vida escuchando promesas económicas de gobiernos que prometen desarrollo, de empresas que prometen beneficios, de expertos que prometen retornos, de gurús que prometen riqueza, de políticos que prometen una solución, de consultores que prometen éxito, promesas infinitas, mentiras más completas. La mayoría es absolutamente imposible. La mayoría nunca sucederá. Pero la gente realmente cree. La gente invierte el dinero que tanto le costó ganar. La gente pierde fortunas enteras. La gente pierde años de sus vidas. La gente pierde la esperanza. Todo porque creyeron en una promesa falsa sin cuestionarla. Friedman fue brutal en su conclusión. Una promesa no es un plan real. Una hermosa promesa no es una dura realidad. La promesa de un político es ganar una elección, no para ayudarte a ti y a tu familia. Milton Friedman entendió profundamente cómo funciona el discurso económico, porque estudió a economistas falsos, porque vio promesas repetidas, porque analizó escenarios repetidamente a lo largo de su vida y descubrió un patrón reconocible, patrón que se repite constantemente, patrón que puedes detectar claramente si sabes exactamente qué buscar, si sabes leer atentamente entre líneas, si sabes cómo sospechar de verdad. Friedman dijo, el escepticismo racional es un arma de protección. La desconfianza inteligente es la máxima protección. El cuestionamiento sistemático es un signo de inteligencia. Creer ciegamente sin cuestionar es una completa locura. Friedman destacó que es necesario desarrollar un radar para detectar falsas promesas, porque el mundo está lleno de ellos. La primera cosa fundamental que Friedman enfatizó repetidamente: la promesa económica que parece absolutamente perfecta, que no tiene ningún defecto aparente, es una promesa falsa garantizada, porque la realidad económica es intrínsecamente complicada. La realidad tiene constantes compensaciones. La realidad tiene un costo invisible. Si alguien promete ganancia total y coste cero, sin pérdida alguna, es una mentira descarada. Simple. Es falso. Friedman dijo, la economía real nunca es perfecta. La economía real siempre tiene compensaciones. No se puede lograr todo simultáneamente. Obtienes esto o aquello. Si alguien le promete conseguirlo todo, está siendo engañado deliberadamente. Friedman enfatizó que las promesas perfectas son la última señal de alerta. Segundo principio crítico: ¿quién hace la promesa? Porque la motivación de quienes prometen es absolutamente importante, porque determina la credibilidad. Si es un político, quiere tu voto y tu poder político. Si es un gurú de las inversiones, quiere su comisión y su dinero. Si eres un influencer digital, ellos quieren tu atención y compromiso. Friedman enfatizó, siempre se pregunta, ¿cuál es el interés directo de quien promete? ¿De qué le sirve a este si yo creo? Porque si su interés es tu dinero, exagerará las promesas. Mentirás abiertamente. Prometerá cosas imposibles, porque te están vendiendo activamente. Eres el objetivo. Eres un cliente. Friedman sabía que las promesas de alguien que se beneficia económicamente de uno siempre son sospechosas. Siempre. Porque alentar está mal. Tercero, ¿dónde está la evidencia contundente? Porque una promesa sin pruebas es aire puro. Es viento, no es nada. Friedman enfatizó, la verdadera promesa debe ir acompañada de datos sólidos, con números comprobables, con antecedentes comprobables, con pruebas tangibles. Si alguien promete un retorno de la inversión anual del 50%, muestra un historial completo, muestra números verificables de terceros independientes. Si no muestra nada, es una mentira descarada. Cuarto, es matemáticamente posible, porque demasiadas promesas violan leyes fundamentales de las matemáticas. Si prometes duplicar tu dinero en un mes, violas el exponencial. Si prometes un rendimiento mayor que la tasa de crecimiento económico cada año, violas el crecimiento. Si promete que todos ganarán, mientras algunos pierden, violará la contabilidad. Friedman dijo, aprenda genuinamente matemáticas básicas, porque las matemáticas son la verdad absoluta. No se puede engañar a las matemáticas. Si una promesa no pasa la prueba matemática simple, se garantiza que es falsa. Friedman destacó que las matemáticas son un filtro perfecto para las mentiras. Quinto principio. ¿A quién ha perjudicado esta promesa en el pasado? Porque las falsas promesas dejan víctimas visibles. Si alguien alguna vez se ha dejado engañar por esta promesa específica, busque en línea. Buscar historial completo. Busque víctimas. Friedman enfatizó, si hay una historia documentada de personas engañadas por la misma promesa,
Es un patrón claro. Es solo que una promesa está garantizada como falsa. No es una coincidencia. No es un error aislado. Es un patrón sistemático. Muchas promesas engañosas dejan un rastro claro de víctimas financieras. Sexto, prometes una solución permanente, porque un problema económico real nunca tiene una solución mágica y permanente. Tiene un manejo adecuado cuando, tiene una estrategia inteligente, tiene adaptación. Pero no existe una solución única que solucione todo para siempre. Si alguien promete una solución permanente que acabe con el problema para siempre, es absolutamente falso, porque la economía real es un ciclo continuo. Friedman sabía que la promesa de una solución final y permanente es pura utopía. La utopía no existe en una economía real. Séptimo, ¿se basa en una verdadera comprensión de la realidad? Porque muchas promesas ignoran la dura realidad económica, ignora incentivos perversos, ignora el comportamiento humano real, ignora las lecciones de historia. Friedman enfatizó, las promesas que ignoran por completo la realidad nunca funcionan en la práctica, porque la realidad económica no ha cambiado. Una promesa que promete convertirse en realidad sin cambiar la realidad tiene la garantía de ser falsa. Friedman sabía que la economía se basa fundamentalmente en incentivos. Si cambias los incentivos, el comportamiento cambia. Pero si se ignoran los incentivos, las promesas siempre fracasan. Siempre. Octavo, ¿se basa en conjeturas personales o se basa en un análisis riguroso con evidencia? Porque las conjeturas no funcionan en la economía real. Porque dos personas diferentes pueden encontrar cosas completamente opuestas. Friedman enfatizó, las promesas basadas en conjeturas de una persona son sospechosas. Las promesas basadas en análisis y evidencia rigurosos son más confiables. Aún así, sigue sospechando, pero menos. Noveno, suena muy bonita la promesa, demasiado elegante, demasiado perfecto, porque una muy buena promesa es una gran señal de alerta, porque la realidad económica no es tan bonita. La realidad es gris. La realidad es complicada. La realidad a veces es fea. Friedman dijo, una promesa que suena muy bien, que es muy hermosa, que es muy elegante, es una promesa que es falsa, porque la verdadera realidad económica nunca es tan bonita, nunca es tan perfecto. Décimo, ¿quién se beneficia específicamente si la promesa se cumple? Porque alguien siempre se beneficia. Siempre hay un beneficiario. Si la promesa de reducción de la pobreza es cierta, alguien se beneficia. Podría ser un político que gane la reelección. Podría ser un burócrata quien gane el poder. Podría ser una empresa que gane un contrato. Alguien está obteniendo muchas ganancias. Friedman enfatizó, siga siempre el dinero, porque el dinero revela la verdad absoluta. Quien quiera que se beneficie está influyendo en la promesa. Quien se beneficia está formulando promesas para su beneficio. Friedman también advirtió dramáticamente, una promesa que te quita poder y lo concentra en un tercero es automáticamente una promesa sospechosa, porque perderías tu libertad, porque el tercero ganaría poder sobre ti, porque el poder concentrado corroe. Friedman sabía que las promesas que centralizan el poder, que te hacen dependiente, siempre fracasan, porque el poder concentrado inevitablemente se corrompe. Por lo tanto, fundamentalmente desconfías de cualquier promesa que te quite tu poder personal. Friedman también enfatizó, una promesa que depende de la virtud humana universal es una promesa falsa garantizada, porque no puedes confiar en que todos sean virtuosos. Porque la gente no es virtuosa por naturaleza, la gente tiene interés propio, la gente es egoísta. Si una promesa depende de que todos sean honestos, todos cooperen y todos sean virtuosos, es falsa. La realidad es que la gente es egoísta. Friedman enfatizó, construir un sistema económico basado en el egoísmo, no con la esperanza de la virtud. Porque el egoísmo es una realidad garantizada. La virtud es una hermosa esperanza. Friedman también advirtió sobre las promesas de los expertos, porque los expertos pueden equivocarse, porque los expertos tienen prejuicios, porque es posible que se pague a los expertos para que prometan ciertas cosas. Friedman enfatizó, no cree en los expertos sin preguntar. Pregunta, pide pruebas, pide datos, porque los expertos son humanos. El ser humano comete errores. ¿Mentiras humanas? Friedman también sabía que las promesas elegantes suelen ser falsas, porque la realidad es fea, porque una promesa elegante esconde una fea realidad. Friedman dijo, desconfía de las promesas que están muy bien dichas, porque si está bien dicho, algo esconde. Si es una simple realidad, es sencilla de explicar. Una promesa bien dicha es lo que engaña. Friedman también enfatizó, una promesa que culpa a un grupo específico por el problema económico es una promesa falsa.
porque la realidad económica es muy compleja. La realidad no es culpa de un simple grupo, es todo un sistema, es estímulo, es estructura. Si alguien promete que culpar al grupo solucionará el problema, es completamente falso, porque el problema es infinitamente más complejo. Friedman sabía que las promesas basadas en culpar son pura manipulación. No es análisis, no es economía, es manipulación política. Friedman también advirtió específicamente: una promesa que dice que el gobierno resolverá el problema es una promesa sospechosa, porque el gobierno tiene un incentivo completamente equivocado, porque el gobierno quiere poder, porque el gobierno quiere la reelección. El gobierno no quiere resolver el problema, quiere parecer que lo soluciona. Friedman enfatizó: las promesas gubernamentales son particularmente falsas y engañosas, porque el gobierno tiene el poder de hacer promesas, porque el poder corrompe al gobierno, porque el gobierno quiere más poder, no quiere ayudarte de verdad. Friedman también sabía que promesa basada en la emoción es falsa, porque la emoción no es análisis, porque la emoción es manipulación. Friedman enfatizó: una promesa que te hace muy feliz o muy triste es una promesa que te está manipulando. Porque la verdadera promesa no necesita manipulación. La verdadera promesa se basa en la evidencia. Promesa real en la que crees porque se basa en datos, no porque haya sido manipulado emocionalmente. Friedman también advirtió: una promesa que ignora las compensaciones es falsa, porque la compensación es una realidad. No puedes lograrlo todo. Si alguien promete que puede lograrlo todo, es mentira. Friedman sabía que la realidad económica es una compensación constante. Si tomas eso, lo pierdes. Una promesa que ignora esto es falsa. Friedman también enfatizó: una promesa que no tiene un mecanismo claro es falsa, porque ¿cómo funcionará? Si alguien no puede explicar el mecanismo, es que no lo sabe. Si no lo sabes, no funciona. Friedman enfatizó: siempre pregunta, ¿cómo exactamente? ¿Cómo funciona esto específicamente? Si alguien no puede explicarlo, sospecha, porque si no puedes explicarlo, no lo entiendes. Si no lo entiendes, no funciona. Friedman también sabía que una promesa que está tan lejos de la realidad histórica comprobada es una promesa falsa, porque la historia económica nos enseña lecciones críticas, porque la historia muestra que promesas similares han fracasado repetidamente. Friedman enfatizó: él realmente estudia la historia económica, porque las promesas económicas se repiten constantemente y todos fracasan. Si alguien promete algo que se prometió hace 100 años y fracasó por completo, es falso. Friedman sabía que la historia económica se repite, porque los incentivos no han cambiado, porque la naturaleza humana no ha cambiado. Friedman también advirtió dramáticamente: una promesa que dice, esta vez es diferente, es una promesa falsa garantizada, porque no es diferente, porque los incentivos son exactamente los mismos, porque el comportamiento humano es exactamente el mismo. Friedman enfatizó: cuando escuche esta vez es diferente, huya inmediatamente, porque no es diferente, porque la realidad económica es la misma, porque las mismas causas producirán los mismos efectos. Friedman también sabía que una promesa basada principalmente en la emoción es una promesa falsa, porque la emoción no es análisis, porque la emoción es una herramienta de manipulación. Friedman enfatizó: una promesa que te hace muy feliz, muy esperanzado o muy triste, muy asustado es una promesa que te está manipulando emocionalmente. La verdadera promesa se basa en evidencia racional. Cree porque se basa en datos, no porque haya sido manipulado. Friedman también advirtió: una promesa que no tiene un mecanismo operativo claro es una promesa falsa, porque ¿cómo funcionará exactamente? Si alguien no puede explicar un mecanismo específico, no lo sabe. Si no lo sabes, no funciona. Friedman enfatizó: siempre pregunta, ¿cómo exactamente? ¿Cómo específicamente? Si alguien no puede explicar un mecanismo claro, sospecha profundamente, porque sin un mecanismo no funciona. Friedman también enfatizó: una promesa que dice que beneficia a los pobres por igual, pero que en realidad beneficia mucho más a los ricos, es una promesa engañosa, porque la promesa del desarrollo social siempre dice que ayuda genuinamente a los pobres. Si analizas los datos y ves que realmente ayuda mucho más a los ricos, la promesa es falsa respecto a los beneficiarios, porque es tan falso como alguien que de verdad ayuda. Friedman sabía que las promesas económicas siempre dicen que ayudarán a los pobres comunes, pero, de hecho, a menudo ayuda a los ricos y conectados, porque los ricos tienen poder, porque los ricos pueden influir en la implementación. Friedman también sabía que una promesa que lo excluye por completo del cuestionamiento es una promesa falsa,
Porque las verdaderas promesas quieren ser cuestionadas. Porque la verdadera promesa resiste un cuestionamiento riguroso. Si alguien te dice que no puedes cuestionarlo, que tienes que confiar ciegamente, que es demasiado complicado de entender, es falso. Porque tienes un derecho fundamental a cuestionar. Porque tienes la capacidad mental de comprender. Si alguien te aleja sistemáticamente de las preguntas, está ocultando algo importante. Friedman también enfatizó: una promesa que es imposible de verificar de forma independiente es una promesa falsa, porque la verdad se puede verificar. Porque las mentiras deben ser invisibles. Friedman sabía que una promesa que no se puede verificar es una promesa que puede ser falsa, porque si pudieras verificarlo de forma independiente y verlo como verdadero, lo creerías. Pero si la promesa es imposible de verificar, es porque está deliberadamente oculta. Friedman también advirtió: una promesa que requiere un sacrificio inmediato para obtener ganancias futuras es una promesa sospechosa, porque podría ser verdad, pero también podría ser falso. Friedman destacó: siempre cuestiona genuinamente el sacrificio. ¿Por qué tienes que sacrificarte ahora? ¿Cómo saber con seguridad cuál será la siguiente ganancia? ¿Por qué el sacrificio beneficia a quién específicamente? Porque muchas promesas que requieren tu sacrificio benefician a terceros, tú no. Porque muchas promesas que prometen ganar después benefician a alguien ahora. Friedman también sabía que una promesa que funciona solo si todos cooperan perfectamente es falsa promesa, porque no todos cooperarán genuinamente, porque la gente siempre tiene interés propio. Friedman enfatizó: una promesa que depende de la cooperación universal es falsa, porque no se puede hacer que la población universal coopere, porque algunos siempre intentarán hacer trampa, porque algunos ganarán haciendo trampa. Porque una promesa que depende de la honestidad universal es automáticamente falsa. Friedman también enfatizó: una promesa que ignora por completo las compensaciones es falsa, porque el intercambio es una realidad fundamental. No se puede lograr todo simultáneamente. Si alguien promete que podrá conseguirlo todo gratis, es mentira. Friedman sabía que la realidad económica es una compensación constante. Si tomas eso, lo pierdes. Una promesa que ignora por completo las compensaciones es una promesa que niega la realidad económica. De acuerdo. ¿Cuál es exactamente la promesa económica que está escuchando ahora? ¿Realmente estás analizando? ¿Estás realmente cuestionando? Porque Friedman definitivamente sabía que la absoluta mayoría de las promesas económicas son falsas. La mayoría nunca funciona en la práctica. La mayoría beneficia a unos pocos específicamente. Deja a la mayoría en peor situación. Friedman enfatizó: cuestione siempre las promesas. Siempre realmente sospechoso. Busque siempre pruebas concretas. Siempre pregunta: ¿quién se beneficia específicamente? Pregunte siempre: ¿cómo funciona exactamente el mecanismo? Siempre pregunta: ¿es realmente matemáticamente posible? Friedman también dejó una advertencia práctica. Sospecha especialmente de las promesas muy recientes, porque las viejas promesas pueden tener una historia de fracaso. Pero las promesas más recientes aún no tienen antecedentes. Podrían ser falsos, y no lo sabes. Friedman enfatizó: una promesa completamente nueva merece una mayor desconfianza, porque no tienes datos históricos de fallas. Friedman también advirtió: las promesas que dicen serás rico en 6 meses o tu dinero se triplicará en un año son falsas, porque la realidad económica no funciona así, porque el crecimiento real es lento. Friedman sabía que las promesas de hacerse rico rápidamente son siempre falsas. Friedman también enfatizó: las promesas que prometen eliminar completamente el riesgo son falsas, porque el riesgo es la realidad. No se puede eliminar el riesgo. Puedes arreglártelas, pero eliminar, imposible. Friedman también advirtió: las promesas basadas en nuevas tecnologías que lo cambian todo son sospechosas, porque las nuevas tecnologías son tan comunes que nadie se enriquece rápidamente con ellas. Friedman también lo sabía. Las promesas que dicen solo usted sabe esto o información privilegiada son promesas falsas. Porque si la información es tan buena, ¿por qué se comparte con vosotros? Ahora lo sabes. Tienes herramientas, tienes un marco, tienes lista de verificación. Usar. Pregunta. Protégete.